El jefe de gobierno inauguró el proyecto Comal, Cadenas Cortas Agroalimentarias, que busca apoyar productores agrícolas de las zonas afectadas por el sismo, como la delegación Xochimilco, para que vendan sus productos sin intermediarios. El mandatario señaló que esta acción forma parte de un compromiso con los habitantes de San Gregorio y la zona chinampera para contribuir a la reconstrucción y agilizar la comercialización de sus productos. Se instalarán en diferentes puntos de las 16 delegaciones durante 3 días, del 8 al 10 de diciembre estará en Avenida Paseo de la Reforma, donde participarán alrededor de 170 productores. Como el día de hoy en el Zócalo, como está ocurriendo en La Bombilla, como está ocurriendo en el Paseo de la Reforma, a los principales espacios públicos de la ciudad para que se lleven a cabo. El otro punto importante, esas cadenas cortas alimentarias es en alcance al compromiso que tenemos con la FAO para acercar lo que se produce en el campo a la ciudad a un menor costo, de manera directa del productor al consumidor.